Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Traigan los locos y formemos en Afran una sección. Traigan chamacas que andan bien y que nos den un buen jalón. Sin los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que se suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las corbatas, que se pongan las chamarras, las guitarras en las rodillas sin parar. La década de los 50 sería un periodo de auge cultural en México, de industrialización, de crecimiento demográfico, de grandes esperanzas, pero también de represión política y social. El país cambia, cambia el mundo, la Guerra Fría cobra sus víctimas y una revolución de barbas conquista América. Y sobre esa década volará el ovoide. En 1950, Los Olvidados, película mexicana del gran realizador aragonés Luis Buñuel, gana la Palma de Oro en Cannes. Estos Olvidados florecen en uno de los sexenios más dinámicos de la historia de México, el del universitario Miguel Alemán Valdés. México crecía por una acelerada industrialización. Algunas de las empresas más importantes son fundadas. La fisonomía de la Ciudad de México cambiaba vertiginosamente. El 5 de junio de 1950 se colocó formalmente la primera piedra en el conjunto que sería la Torre de los Institutos de la Investigación Científica. Con motivo de la ceremonia de la primera piedra, Carlos Lazo dirigió estas palabras: "No estamos poniendo una primera piedra en el primer edificio de la ciudad universitaria. Estamos poniendo una primera piedra en la fervorosa construcción de nuestro México". La lava muerta del Pedregal se transforma en obra viva del espíritu, la ciudad universitaria de México. Ya no podrá decirse que México es el país de las primeras piedras, sino de las grandes realizaciones como esta que anticipa las etapas en el destino de la patria. En los emparrillados, tras una hegemonía de los Pumas de la universidad durante más de 12 años, el campeonato había cambiado de manos. La liga se vuelve muy competitiva y esto exige una mejor preparación de los grandes equipos. Los politécnicos toman cursos en la Universidad de Notre Dame, a donde acude puntualmente su coach, el padre Lambert. Los Pumas, por su parte, se acogen al programa de los Sooners de la Universidad de Oklahoma. Aparecen en el escenario nuevos contendientes, como los Osos Grises del Pentatlón Deportivo Militar Universitario y los Borregos del TEC de Monterrey. Sin embargo, es un mal año para los Pumas Dorados. Primero son derrotados por los campeones, los aztecas del Mexico City College, y en el clásico caen ante sus eternos rivales del Poli, que a la postre resultarían campeones. Una mala temporada para los grandes Pumas de la UNAM. Las estampitas del álbum de Kellogg enseñan también los diversos tipos de aviones. El 21 de marzo de 1951 se transmite el primer programa de televisión comercial en México a través del Canal 2. Los pocos televisores que existen en ese momento en el país captan sus primeras imágenes. Es un par a todo dar. La universidad está de manteles largos. Celebra el 4º centenario de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México. Ese año emblemático, los Pumas Dorados quieren abonar la celebración con una buena temporada. Estrechan sus relaciones con la Universidad de Oklahoma. El entrenador en jefe, Roberto Tapatío Méndez, instituye en el campamento felino las llamadas prácticas de primavera. Llegamos muchos y desde que comenzaron las prácticas fue una golpiza terrible que era, una cosa tremenda, de tal manera que se iban seleccionando, iban saliendo unos lastimados por falta de preparación, que era lo habitual que existían en esas épocas,
la gente no se preparaba como lo hacen actualmente, pero los que sí teníamos una preparación, pues seguíamos adelante y tuvimos la oportunidad de salvar tantas cosas para poderse quedar en el equipo. Venían los entrenadores a entrenarnos en entrenamientos de primavera. Y llegó a ser tan beneficioso que en una ocasión, en una temporada, Oklahoma invitó a que fuéramos allá a entrenar una semana con ellos. Fuimos a entrenar a Oklahoma, que fue de mucho beneficio. En esa ocasión Oklahoma era el campeón nacional y lo fue por 3 años. Todas esas técnicas las trajo el Tapatío y las logró implantar. Porque venían los entrenadores americanos y decían esto y esto pueden hacer. Pues sí, pero los jugadores de aquí no miden 1.90 ni pesan 110 kilos, entonces él las adecuaba. El trabajo de la T, aquella T abierta que trajo, increíble, la implantó magnífico. Aquella desparramada, no sé si ustedes se acuerdan, era un juego que copió de un equipo y cuando la sacamos nosotros no sabían cómo. Ese año, los ojos de los aficionados se posan en el clásico que se jugó un 24 de noviembre. 5 horas antes del encuentro, el estadio de la Ciudad de los Deportes lucía colmado hasta en los pasillos. Los burros blancos eran marcados como favoritos, pero surgiría el talento del Tapatío Méndez y 2 sorpresas. A la defensiva, una formación 54, es decir, 5 linieros y 4 linebackers, y a la ofensiva, una T abierta, indescifrables para sus oponentes. Los pupilos del padre Lambert fueron borrados de la cancha por 43-0. El entrenador en jefe del Politécnico no podía ni explicar a la prensa qué había sucedido. Se habló incluso hasta de sabotaje. Nada de eso. Fue solamente el talento del coach Méndez y sus innovadoras jugadas al ataque y a la defensiva. El título lo definirían contra los aztecas del City College, quienes venían de arrollar a sus oponentes. Pero la suerte estaba echada a favor de la Horda Dorada y sus vanguardistas ofensivas y defensivas. El resultado fue otra vez contundente. Pumas 33, Aztecas 14. Para el Tapatío sería su 4º título y el número 15 para la Universidad Nacional. La Muñeca Saucedo fue nombrado Jugador del Año. En 1952 hay cambio de poderes en el país. Culmina su periodo Miguel Alemán Valdés, pero no se va de la presidencia sin inaugurar una de las obras más ambiciosas de su sexenio. El 20 de noviembre participa en la ceremonia de dedicación de la ciudad universitaria. Ese mismo día se inauguró oficialmente el Estadio Olímpico Universitario con un frío evento de atletismo. El majestuoso estadio universitario era, como todo el conjunto del campus universitario, una obra maestra de la arquitectura. La Liga Mayor tiene mayor forma y fondo. La integran los representativos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la IMCA, conocida por todos como la UAI, Mexico City College, el Pentatlón, la Normal y el Centro Universitario México, el CUM. Los Pumas entrenan aún en los terrenos del Club Deportivo Hacienda, allá por la Colonia Roma, o en las respectivas facultades, como en la Facultad de Química, en condiciones poco adecuadas. El único campo era el estacionamiento de automóviles. Entonces, cuando los profesores se iban, nosotros entrenábamos a la hora de entrenamiento de siempre, la 1. Pero lo que quedaba era un campo, parte ladrillo, parte tierra, parte cemento. Ahí entrenábamos. Entonces ponían los costales, los domis con los que tenías que pegar y practicar bloqueo y tacleo. Los pegaban a los troncos de los árboles y se enojaba nuestro coach. Pégale duro, era michoacano y en vez de decir duro, decía duro. No veo que se muevan las hojas. Quería que se movieran las hojas de los árboles. Pero eso nos ayudó, nos hizo querer más el deporte, ¿no? Como que lo que te da trabajo, lo aprecias más.
ya se vislumbra el cambio de Cubil a la recién inaugurada e inconclusa Ciudad Universitaria. Tras una brillante temporada de los felinos, se disputaría nuevamente el campeonato en el Clásico. Y llegaría el gran día, el de la verdadera inauguración del máximo coso para el deporte nacional y olímpico internacional, hasta entonces edificado en el país, el Estadio de Ciudad Universitaria. Hubo dos inauguraciones, esa que fue de lleno absoluto y después hicieron una con un encuentro de atletismo que fue disque la oficial. Se llenó definitivamente. El deporte de las tacleadas vivía su mejor momento en los albores de la década de los 50. Ese 29 de noviembre se registraría la primera gran entrada para un espectáculo estudiantil. Se estima que más de 100,000 almas animaron desde las tribunas un clásico más entre el Politécnico y la universidad. Muchos tuvieron que regresar a sus casas con boletos en mano. El juego estaba programado para las 3 de la tarde y, sin embargo, desde las 12 del día, el estadio estaba totalmente lleno. Es algo inolvidable, fue algo inolvidable. Yo recuerdo que veníamos a entrenar a los campos de entrenamiento, los conoces dentro de CEU. Entonces, cuando pasamos a las 12 del día por la avenida Insurgentes, ya estaba lleno el estadio. Cuando jugábamos, creo que a las 2 de la tarde. Y nos íbamos caminando, ya equipados con los tacos, y entonces íbamos caminando hacia el estadio, y la gente que nos veía comenzaban con los Goya, y era impresionante llegar ahí, al vestidor, las palabras del Tapatío Méndez que siempre nos estimulaban, que siempre nos sacaban la casta, el pasar por el corredor, el pasillo para salir al estadio, y en el momento de que sale uno está todo la porra universitaria y el Goya, eso no lo cambia uno por nada, es increíble, lo máximo. Pumas y Burros Blancos darían un espectáculo sin igual. Los del Politécnico iban arriba por 19-14 y faltaban pocos minutos en el reloj de juego. Todo se definiría en los últimos 2 minutos, cuando desde la yarda 30 del Politécnico, Gustavo Patiño, en jugada de pantalla, lanzó un pase a Juan Romero, quien eludió tacleadas y logró anotar para dar la voltereta al juego y dejar los cartones a favor de los felinos por 20-19 y con el título en las manos. Y como estábamos perdiendo, ¿te acuerdas las antorchas? Se encendieron en un lado, estaba ganando el Poli, ganábamos nosotros, se encendieron del otro lado. Esta versión del clásico estudiantil, jugado por primera vez en el majestuoso estadio universitario, ocuparía los titulares de la prensa deportiva para ser largamente recordado. Pumas 20, Burros Blancos 19 y las antorchas politécnicas tuvieron que apagarse en aquella tarde invernal. Los clásicos, por supuesto, no son juegos ordinarios. El Tapatío Méndez sería designado entrenador del año y Gustavo Patiño sería nombrado novato del año. Desde entonces, el magno estadio se erigía como la casa de los Pumas, de esa inolvidable Horda Dorada y sus subsecuentes generaciones. México da ejemplo de tolerancia e inclusión al aprobar las reformas constitucionales que otorgan la igualdad de derechos a la mujer. De esta manera puede votar y ser votada. Ese año los Pumas de la UNAM no participan del torneo regular. El Politécnico Nacional cuestiona la elegibilidad del Ticao Matei, quien pese a haber jugado solo 4 años es impugnado por los administrativos y lo declaran inelegible. Tampoco hay clásico y el segundo tazón de plata se juega sin seleccionados universitarios. Por si fuera poco, los equipos del Colegio Militar y la INCA, la UAI, abandonan la liga. La burocracia ganaba y el aficionado perdía. Sin embargo, los felinos realizan diversos encuentros internacionales y muestran su gran fortaleza. Mississippi, uno de Washington, y posteriormente, no recuerdo los otros,
Pero estábamos rankeados. En Estados Unidos, en la lista de los mejores equipos, aparecía la universidad. Ahí fue cuando me di cuenta el nivel de juego que tienen los norteamericanos y tuve que enfrentarme con ellos, pero me di cuenta también que podía yo también hacer de mi parte y dominar la situación. En aquel memorable encuentro contra Mississippi College, los Pumas ganaron por 34-20. Lo que más me impactó a mí fue, después de un juego contra un equipo americano, al hacer el análisis, el tapatío, al lunes siguiente, jugábamos los sábados, mencionó que había yo jugado bien. Yo era un capitán, no recuerdo cómo dijo, buena elección. Entonces eso me quedó grabado porque logré demostrar en el campo y me lo confirmó la persona que más he admirado en el fútbol americano, que es el Tapatío Méndez. El 13 de julio de 1954 muere en su casa en Coyoacán la gran artista plástica mexicana Frida Kahlo, aquejada toda su vida por dolencias insoportables derivadas de un terrible accidente de tránsito. Muy cercana a la Escuela Mexicana de Pintura, Frida muere el año en el que la ciudad universitaria se viste de colores. Con obras monumentales como las de O'Gorman, plasmada en los muros de la Biblioteca Central, donde incluso plasma al juego de las tacleadas. También la obra de Diego Rivera, La familia y el deporte, visible en el Estadio Olímpico Universitario. El muralismo engalanaba a la universidad. Aquel año, finalmente, Ciudad Universitaria abre sus puertas. El presidente Ruiz Cortines inaugura la obra monumental un 5 de marzo. En el ámbito deportivo universitario, nace el equipo de fútbol-soccer de la UNAM, en segunda división. Pero el deporte más importante de la universidad sigue siendo el fútbol americano, que sigue viéndose afectado por las decisiones burocráticas de los directivos que conducían la Liga Mayor. Sigue la intolerancia con relación al tema de la elegibilidad, y algunos jugadores, para evitar la suspensión de sus escuadras, sacrifican su última temporada. La temporada de Liga Mayor inició mal para los felinos del Pedregal, quienes son dominados por los politécnicos con un marcador de 32 puntos contra 19 en el clásico de ida de aquel año. Sin embargo, se repusieron y vencieron a los aztecas del City College por 37-12. Deben de enfrentarse por segunda vez al Poli en la vuelta y con destacada actuación de sus defensivos se imponen a sus archirrivales por 34-12. A mediados de los 50, la cultura mexicana vivía una época de apogeo derivada de la llamada generación del medio siglo. Escritores, dramaturgos, artistas plásticos, políticos e intelectuales de diversas disciplinas, la mayoría estudiantes de la universidad, se insertaban en la vida cultural del país con obras notables. Si bien en 1955 la cultura florecía en México y en la universidad, en el ámbito del fútbol americano prevalecen las malas decisiones de los directivos de la Liga Mayor. Así se vive una temporada desangelada y mala en resultados para los Pumas. Los números son realmente malos. Basta decir que caen 3 veces contra sus acérrimos rivales del Instituto Politécnico Nacional. Ese año el inolvidable Juanito Romero se despide del emparrillado al cumplir sus 5 años de elegibilidad. 1956 no es muy diferente. La Liga Mayor sigue deteriorándose, pero los representativos del Poli y la UNAM son marcados como favoritos. Así, los del Pedregal sorprenden a los campeones y los blanquean en el primer clásico con un 17-0, con un inspirado Gustavo Pato Patiño, quien se había consagrado ya en el mando del equipo. Todo salió bastante bien, de tal manera que el equipo en sí, todos jugamos a la altura y pudimos detener a Politécnico y la ofensiva en donde jugó Mario Lara, en donde jugó Gustavo Patiño, que fue su último año,
jugó excelente Mario Revueltas, Manuel Neri, tantos que jugamos ahí y ganamos esos juegos contra Politécnico que nos dieron al final de cuentas el campeonato. Gracias a los beneficios del torneo y su sistema de puntos, los Pumas recuperan la corona al lograr 2 triunfos consecutivos contra el pentatlón. Y en el juego definitivo, pese a perder con el Politécnico por 7-27, se alzan campeones con un pase de anotación del Pato Patiño a la Araña Revueltas. En 1957, un terremoto sacude al país con suficiente fuerza para hacer volar por primera vez al Ángel de la Independencia, que cae de su pedestal. En materia de tacleadas, el año de 1957, una vez más, politécnicos y universitarios son marcados como favoritos. Los felinos tienen un excelente equipo. Pumas en ese año, todos los que yo jugué no eran muy pesados, pero teníamos una competencia tan fuerte, tan grande, que los hombres de línea, que supuestamente eran los gorditos, eran tan rápidos como nosotros. Y como ley física, pega más fuerte el que está más pesado. Como ley lógica, pega mejor el que sabe pegar. Y a nosotros nos enseñaron a pegar muy bien. El juego definitivo y por la corona será una vez más contra el Politécnico. Fue una lucha cerradísima. Las crónicas del momento indican que al finalizar el primer medio, el Poli dominaba el marcador por 13-7, mismo que se amplió a 19-7 al finalizar el tercer cuarto. Pero vendría lo mejor para el cuarto cuarto. Los Pumas cerraron todos los accesos con una inmejorable labor defensiva de Neri, Carpinteiro, Vázquez y Peña. Íbamos perdiendo y en una ofensiva que tuvimos me mandaron que diera un pase, di el pase a Murillo, Héctor Murillo, después una carrera, anoté, después pateé el punto extra, fue el empate. Como habíamos ganado el primer juego, fuimos campeones. Entonces es un recuerdo increíble, ¿no? Increíble. Quedaron números finales de 19-19, lo que le daba el título 17 a nosotros, los del Pedregal. Éramos un equipo muy importante y que hacíamos las cosas de acuerdo a la enseñanza que nos daban nuestros 6 coaches, que era excelente. Ese año arroja números incomparables, pues los Pumas disputaron 5 juegos contra escuadras estadounidenses y 6 de temporada regular. Manuel Neri Fernández, entonces a la defensiva, sería designado Jugador del Año. Al iniciar el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, el país vivía momentos de agitación política. Maestros y ferrocarrileros habían tomado las calles con exigencias reivindicadoras. Los movimientos fueron reprimidos, los líderes políticos encarcelados, los movimientos disueltos con tolete. Pero eso solo empeoraba las cosas. La inestabilidad social crecía, el mundo cambiaba y el país también. Para 1958 hay serias divisiones en el fútbol americano nacional. Eran ya miles de jóvenes quienes practicaban este deporte en la Liga Intermedia y exigían un lugar en Liga Mayor. Así, el Instituto Politécnico Nacional decide conformar 2 equipos y exigen lo propio a la universidad. La presión no es bien aceptada en el Pedregal. El Tapa Méndez y sus huestes se niegan rotundamente a dar fin a los Pumas de la UNAM y deciden no participar en el torneo y tampoco acudir al clásico. Su capitán, Fernando Carpinteiro, aboga por mantener la unidad y los colores azul y oro que en adelante llevarán en su uniforme. Los politécnicos deciden a su vez no darles juegos a los felinos, quienes por su parte realizan diversos encuentros contra escuadras estadounidenses donde ganan 3 y pierden 5. Fue esa temporada de 1958 que tuvimos oportunidad de jugar con más equipos norteamericanos porque no se jugó contra Politécnico. En 1959, los Pumas retornan a la competencia para enfrentarse a las 2 escuadras del Politécnico. El primer duelo sería contra los Guinda y terminaría empatado a 6 puntos en un duelo de defensivas. Sin embargo,
habría de celebrarse el juego por el título y en esta ocasión correspondería a los Pumas medirse contra el Poli Blanco dirigido por Manuel Rodero. Los del Pedregal, con extraordinaria actuación de Luis Lecanda y Felipe de la Garma, se alzan con el triunfo y el título con un apretado marcador de 14-8. Sin embargo, faltaría el clásico que se disputaría contra una selección del Poli con los mejores jugadores del Blanco y del Guinda. En esa ocasión, el resultado sería adverso para los felinos. Ese año, los Pumas serían campeones nuevamente con 3 juegos ganados y 1 perdido. Culminaría así una época dorada de los universitarios en los emparrillados, derivada de una mística, una formación en el deporte y en la vida proveniente de un magnífico staff de coacheo. Lo que el coach Méndez nos dejó a nosotros fue una enseñanza extraordinaria que la seguimos aplicando, yo la sigo aplicando en mi vida y tiene un efecto positivo de todas, por donde quiera que lo vean. Fue una enseñanza la que nos dio extraordinaria. Le voy a decir una de las partes de la Biblia del coach Méndez. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Y cuál es el camino para hacer lo que quiero con lo que tengo? Mira, el fútbol americano es muy formativo. Te enseña que el trabajo de conjunto, que el confiar en tus compañeros es lo que te lleva, pero más que nada en la preparación. Si tú estás preparado y te preparas, puedes lograrlo. Así logramos nosotros jugarle a equipos americanos que decíamos, caray, les ganamos. Pero la enseñanza que te deja el fútbol americano es increíble. En la universidad te hacen estudiante, ¿no? Te hacen profesionista. Y el fútbol americano nos hizo hombres, pero hombres de bien, a defender y a pelear con decencia y defender con fiereza.